En un periodo muy oscuro del siglo XVIII, gran parte del continente fue azotada por una escasez de recursos verdaderamente implacable. En medio de esta profunda miseria vivía nuestro protagonista, Jack, un adolescente consumido lentamente por las carencias extremas, con la mirada vacía, los pómulos dolorosamente marcados bajo una piel extremadamente pálida y los ojos hundidos en cuencas oscuras que reflejaban una profunda desesperanza. Su madre había perdido gran parte de su cordura debido a la angustia constante de no tener nada que llevar a la mesa. La única posesión de valor que lo separaba de un destino completamente ruinoso era una vaca extremadamente delgada, un animal cansado que ya no podía ofrecerle sustento alguno. La orden definitiva de la madre fue llevarla al mercado de los desterrados, un lugar lejano y sombrío, y cambiarla por unas cuantas monedas de cobre para poder adquirir provisiones básicas. Jack emprendió el largo camino a través de un bosque marchito, por una interminable sequía que parecía haber consumido la esencia misma de la tierra. Sin embargo, nunca llegó al pueblo. En medio de una espesa e inusual bruma grisácea, su camino fue bloqueado por una figura profundamente antinatural. No era el simpático anciano que muestran las ilustraciones infantiles, sino un ente decrépito, encorvado, con una sonrisa inquietante de encías oscurecidas y una mirada que parecía absorber la poca luz del entorno. Este ser misterioso le ofreció a Jack un trato que desafiaba toda lógica, mostrándole en la palma de su mano unas extrañas semillas. No eran simples frijoles de colores brillantes. Eran repulsivos nódulos oscuros que palpitaban rítmicamente bajo una superficie extrañamente húmeda. Emitían un calor antinatural que quemaba levemente al tacto y un susurro casi imperceptible que solo Jack escuchaba en su mente perturbada. Una voz hipnótica prometiendo poder ilimitado y riquezas incalculables, cegado por una codicia oscura que acababa de despertar en su interior. El joven entregó la única esperanza de su familia a cambio de las simientes malditas de aquel ser enigmático. Cuando Jack regresó a su ruinosa cabaña y mostró con un orgullo enfermizo el resultado de su nefasto intercambio, el terror absoluto se apoderó del frágil corazón de su madre, con un alarido desgarrador de pura desesperación que resonó trágicamente en el valle silente. Le arrebató las viles semillas de las manos y las arrojó por la ventana hacia el suelo yermo del jardín. Esa noche interminable, Jack no pudo conciliar el sueño debido a los perturbadores e inexplicables sonidos que provenían del exterior. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, la tierra comenzó a crujir de una manera espantosa y rítmica. No era el apacible y natural sonido de una planta germinando, era el estruendo de la tierra misma desgarrándose desde sus cimientos. Las semillas oscuras penetraron violentamente el suelo árido y, comportándose como un colosal parásito salido de una pesadilla, comenzaron a succionar vorazmente la poca vitalidad que quedaba en kilómetros a la redonda. Las inmensas raíces se retorcían bajo la tierra como gigantescas sombras reptantes, asfixiando lenta y cruelmente los cimientos de su propio hogar. Al llegar las primeras luces del amanecer, una gigantesca monstruosidad botánica se alzaba imponente y amenazadora frente a la pequeña ventana de su habitación. Era una insondable estructura colosal de filosas espinas de tono obsidiana, cubierta completamente por una extraña savia oscura que emanaba un olor a tierra estancada y ruina. El monstruoso tallo principal se retorcía en una espiral que parecía no tener fin, desapareciendo amenazadoramente en un cielo lúgubre y encapotado. Jack
Impulsado ciegamente por una fuerza magnética e irresistible impuesta por el ente de las semillas, se acercó al tallo, ignorando por completo las súplicas y los llantos desesperados de su madre, quien presentía en lo más profundo de su ser que esa enorme abominación solo traería la desgracia. Absoluta comenzó a trepar rápidamente, perdiéndose entre las sombras de las hojas gigantes. El tortuoso ascenso fue una prueba física y psicológica casi insoportable. Las monstruosas espinas rasgaban sus ropas y lastimaban su piel, obligándolo a hacer un esfuerzo sobrehumano con cada metro que subía. A medida que seguía escalando la temperatura, descendía drásticamente y el gélido aire se volvía denso, dificultando la respiración de sus débiles pulmones y llenando su mente de visiones perturbadoras. Escuchaba aterradores ecos en el viento, sonidos que parecían advertirle del peligro y que lo incitaban a rendirse y volver a su hogar. Pero su recién descubierta codicia era muchísimo más fuerte que su instinto de conservación. Después de agónicas y eternas horas de escalada en solitario, finalmente atravesó el espeso manto de nubes grises. Emergió en un perturbador páramo desolado, compuesto por inmensas rocas oscuras bajo un cielo perpetuamente nublado. A lo lejos, rompiendo la monotonía del paisaje alienígena, se alzaba majestuosa una fortaleza colosal y antigua, una estructura que parecía haber sido edificada mucho antes de la existencia de la humanidad misma. Jack, moviéndose con la agilidad de una sombra, se infiltró silenciosamente por una grieta milenaria en uno de los inmensos muros de piedra. Es exactamente aquí donde la ingenua perspectiva del cuento tradicional se invierte de una manera drástica e incómoda. El temido gigante de la historia no era un monstruo irracional ni un devorador de personas, era, en realidad, un noble y sereno ser ancestral, el último y melancólico sobreviviente de una estirpe olvidada por el tiempo, viviendo en un aislamiento pacífico y voluntario muy lejos de la crueldad y el egoísmo que caracterizan al mundo humano. Este coloso sufría de una visión muy limitada por el paso de los siglos y pasaba sus silenciosos y tranquilos días en extrema soledad, dulcemente acompañado únicamente por invaluables reliquias y pequeñas criaturas que le hacían compañía. Y entonces la implacable plaga de la avaricia humana entró en su sagrado hogar. Jack se escurrió entre los gigantescos muebles, observando al coloso con una mirada calculadora y fría. No sintió lástima por la soledad del anciano, solo sintió un deseo voraz e insaciable por arrebatarle todo su oro. En su primera incursión, mientras el gigante dormía profundamente en su inmensa silla, Jack tomó, sin remordimiento alguno, numerosos sacos de monedas macizas. Descendió rápidamente por la planta, llevándose la vasta riqueza de un ser grandioso que jamás le había hecho el más mínimo daño. Cualquier individuo con un mínimo de moralidad habría usado ese oro para asegurar el bienestar de su familia y no habría vuelto jamás a perturbar la paz de aquel lugar. Pero el parásito de la insaciable codicia ya había echado raíces irreversibles en la mente y el alma de nuestro protagonista. Unas semanas después, cuando los recursos comenzaron a menguar debido a los gastos desmedidos, el joven invasor volvió a trepar la gigantesca estructura de espinas oscuras. Su corazón ya no latía con el miedo de lo desconocido, latía con la excitante y adictiva emoción de un depredador acechando a su presa. En su segunda incursión en la fortaleza, su objetivo fue mucho más cruel a la majestuosa ave de los huevos dorados. Pero aquella criatura no era un simple animal de granja,
era un ser mágico y sumamente inteligente, que emitía sonidos de puro terror al ser arrancada violentamente de su entorno seguro, mientras el gigante, recién despertado por el alboroto, buscaba tropezando a su querida compañera, lamentándose con una voz profunda y triste que hacía temblar los sólidos cimientos del castillo. Jack solo mostraba una sonrisa retorcida mientras descendía velozmente hacia su mundo. La verdadera y definitiva cúspide de su indescriptible maldad llegó en el tercer y último viaje. Esta vez ya no lo hacía por una necesidad económica, lo hacía por puro capricho y por un deseo enfermizo de dejar al anciano sin absolutamente nada que le diera alegría. Su nuevo objetivo fue el sublime instrumento musical, el arpa celestial. Esta arpa mística estaba tallada en materiales inmortales y poseía una conciencia propia. Su melodía era lo único que lograba calmar la profunda tristeza del anciano gigante. Cuando el despiadado Jack la agarró bruscamente para llevársela, el arpa milagrosamente comenzó a emitir un sonido de alarma, un ensordecedor llamado de auxilio que despertó al gigante de inmediato, al darse cuenta de que el invasor había vuelto para arrebatarle su última fuente de consuelo. El coloso, movido por la desesperación inmensa de haber sido saqueado y vulnerado repetidamente en su propio refugio, persiguió con todas sus fuerzas a Jack. A la persecución final fue absolutamente vertiginosa y llena de tensión. Jack corría despavorido hacia el borde del abismo de nubes, arrastrando el arpa que emitía notas de profunda tristeza. Detrás de él, los pesados pasos del coloso hacían temblar el páramo grisáceo. Jack se lanzó sin dudarlo hacia la planta parasitaria y comenzó a descender a una velocidad temeraria, resbalando por las afiladas espinas y evadiendo los inmensos obstáculos. El anciano gigante, cegado por la inmensa pérdida y la frustración, lo siguió valientemente, aferrándose al tallo colosal para intentar recuperar lo que le pertenecía. Cuando Jack finalmente tocó el suelo yermo del patio de su casa, no hubo ni un solo segundo de reflexión ética en su mente corrupta. Tomó una pesada herramienta de tala y comenzó a golpear salvajemente el tronco de la monstruosidad botánica. La planta parecía reaccionar a los impactos, temblando violentamente desde su base. El pobre gigante, atrapado a mitad de camino entre su hogar en el cielo y el mundo hostil de abajo, sintió que su único soporte físico colapsaba irremediablemente, con un ensordecedor estruendo que pareció rasgar la bóveda celeste. El tallo oscuro se partió por completo. El coloso cayó inevitablemente desde una altura inconmensurable. El impacto final fue completamente devastador, creando un gigantesco cráter en la tierra y silenciando para siempre la existencia del antiguo y noble ser. Jack se alzó victorioso en medio de la ruina, sosteniendo con arrogancia el arpa mágica que ahora guardaba un silencio perpetuo. Los cuentos infantiles aseguran que vivió feliz y lleno de riquezas, pero la cruda realidad es que su humanidad se desvaneció por completo aquel fatídico día. El hermoso y solitario castillo en las nubes quedó vacío para toda la eternidad, convertido en un triste monumento a la infinita crueldad de la avaricia humana, y Jack se transformó definitivamente en el verdadero villano de esta historia. Un ladrón despiadado, un invasor egoísta y el responsable de apagar una luz ancestral por pura codicia. Te invito a que conozcas la verdadera historia del flautista de Hamelin. Y suscríbete para que conozcas el lado oscuro de los cuentos de hadas.